Hola, saludos, gracias por estar con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado. Me acompaña Andrea Solano Quesada, ella es coordinadora de desarrollo social aquí de la Municipalidad de Alajuela. Vamos a hablar acerca de la Agenda Discapacidad. Se está convocando a organizaciones y a personas que pues tienen algún tipo de discapacidad a que se acerquen a la oficina de Andrea, pero ella nos va a ofrecer los detalles. En primer lugar, ¿cómo le va? Gracias, Gustavo, muy bien. Hablemos acerca, en primer lugar, de ese contexto. ¿Qué es lo que está buscando la MUNI precisamente atrayendo a personas con discapacidad y organizaciones que estén sensibilizadas o que aglutinen población con discapacidad de Alajuela? Claro, bueno, nosotros desde el proceso de desarrollo social, Gustavo, estamos creando la agenda de discapacidad, ¿verdad? Aprovechando la disposición que tuvo la municipalidad de abrir una plaza nueva para atender la oficina de población con discapacidad y población adulta mayor, que en este momento estamos en un proceso de reclutamiento, pero que pronto, si Dios lo permite, contaremos con la persona profesional que estará a cargo de esta oficina. Se crea la agenda de discapacidad. Esto no significa que anteriormente no se hayan hecho acciones o esfuerzos, ¿verdad?, en materia de discapacidad. La Oficina de Inserción Social en algún momento trabajó muy de lleno con esta población. La Oficina de Capacitación y Empleabilidad sigue haciendo esfuerzos para la inserción laboral de esta población. Cuenta con un servicio de una orientadora vocacional también para atender a la población. Y ahora con esta creación de esta oficina también se inyecta un presupuesto para hacer una agenda. ¿Cuál es la importancia de la agenda? Bueno, para nosotros siempre ha sido muy importante trabajar en red, Gustavo. En red sobre todo con personas y organizaciones que conocen de la población, de la temática de discapacidad y que trabajan con personas con discapacidad. Aquí en el cantón tenemos varias organizaciones, por ejemplo la Sergio Flores, el Taller Protegido, a nivel público la Escuela de Enseñanza Especial también, con la que en algún momento hemos brindado algún acompañamiento ahí. Entonces lo que se hace es una convocatoria, vamos a hacer esa convocatoria desde la agenda para conformar una red y que podamos trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, una maestra que trabaja con niños con discapacidad, más que nadie, ella sabe cuáles son los requerimientos, las necesidades. Las fundaciones como la Sergio Flores sabe cuáles son los requerimientos de esta población y pues ese es el llamado. Y por supuesto la institucionalidad del cantón, pues que tiene que decir presente, ¿verdad?, para seguir haciendo esfuerzos y luchando por los derechos de esta población. ¿Hay algún requisito específico? Si usted quiere, si alguien nos está viendo y quiere formar parte de la red. No hay así como un requisito específico. Ganas. Exactamente, personas comprometidas. Hace poco, por ejemplo, recibí un correo electrónico de una mamá que tiene un hijo con discapacidad y ella me escribió: yo sé que se va a formar la red cantonal y yo quiero formar parte, porque yo tengo muchos años de estar metida en esta temática, conozco muy bien cuáles son las necesidades y quiero aportar. Y para nosotros es sumamente valioso, ¿verdad? Es sumamente valioso las personas que quieran sumarse a aportar y construir proyectos en conjunto, ¿verdad? Lo que queremos es que los proyectos salgan desde la necesidad de la población. Que sean participativos. Y que sea participativo, por supuesto. Ya existe acá, en otros gobiernos locales, ya se han desarrollado políticas locales, públicas locales, en ese caso del tema de discapacidad. ¿Existe eso acá? ¿Habrá algún plan de conformar una, de crear una? Hay una política desde el cantón, ¿verdad?, para esta población. ¿Actualizada, digamos? No está actualizada ahorita, eso te iba a decir, estamos en proceso de actualización. Bueno, esa misma red puede ayudar. Claro, es que esa es la idea, ¿verdad? La idea es que desde la red, ¿verdad?, salga ya un plan de acción para poder trabajar con tareas, proponernos metas, proyectos en pro de la población. Contarle además que desde la agenda está programado la celebración del Día de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Esto lo vamos a hacer en conjunto con la Fundación Costarricense de Diabetes. Muy bien. Y esto va a ser en el Parque Central el 14 de noviembre. Vamos a tener actividades como toma de glicemias,
charlas de alimentación. La idea es hacer un poco de concientización. Buenísimo. Y también de atención a la población con diabetes, ¿verdad? Sabemos que es una de las enfermedades crónicas de mayor incidencia en el mundo. Exacto, y que también sabemos que a partir de la diabetes se generan muchas discapacidades. Claro que sí. Entonces es un tema también de prevención. Qué bueno, está muy bien, porque sí, la gente que los está viendo o escuchando dice que tiene que ver la diabetes con una persona con discapacidad, ¿verdad? Pero sí, hay gente que pierde extremidades por eso. Extremidades, ceguera, un montón de afectaciones, ¿verdad? Y crónicas también, que afecta pues el buen desarrollo en el entorno social del ser humano. También vamos a tener la celebración del Día Nacional y del Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¿Es en noviembre también, no? Sí, en diciembre. En diciembre. Sí, propiamente va a ser el 4 de diciembre porque 3 cae domingo, y ahí lo que hacemos es una invitación, ¿verdad?, a las organizaciones que atienden personas con discapacidad para hacer un convivio de recreación, deportivo y cultural para esta población. La idea es el otro año también desde la red pues hacer caminatas, actividades, ¿verdad?, con la población en diferentes fechas especiales. Y hay que trabajar, yo sé que ustedes ya lo han hecho, usted lo mencionaba, pero en el tema de empleabilidad es muy importante, ¿verdad?, que hayan empresas sensibilizadas en abrir plazas, o que por lo menos no discriminen a las personas con discapacidad, sino que las reciban y revisen el currículum como el de cualquier otra persona. De hecho, Gustavo, la Oficina de Capacitación y Empleabilidad ha hecho esfuerzos por galardonar a empresas que contratan personas con discapacidad. Lo ha hecho durante varios años, este año no va a ser la excepción. Qué bueno. Y ya le digo, son esfuerzos que se hacen, ¿verdad?, para la atención. Todos tenemos que entender, todos tenemos alrededor de una persona con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y tampoco estamos exentos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, mismos, hay discapacidades, pues personas que nacen ya con una discapacidad, pero también en el camino de la vida, Gustavo, podemos adquirir esa condición. Claro. Entonces, sensibilizarnos en eso, y a mí me gustaría mucho que la red no esté solamente conformada por eso, por personas con discapacidad, sino por otras personas que quieren aportar desde también su espacio, que no es de discapacidad, y que no digan, bueno, es que es el grupo de personas con discapacidad que se reúne todos los días. No, es un parte de la sociedad, en este caso alajuelense, que quiere desarrollar actividades, acciones en sí, al lado del gobierno local para esa población que se quieran sumar con nosotros, que es un quieran tema de solidaridad, en conjunto, que quieran proponer, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Al final de cuentas, ¿cómo se acercan donde usted? Bueno, nosotros hacemos la convocatoria, ya esto es un medio que nos está sirviendo muchísimo para hacer convocatoria, ¿verdad? ¿Y le mandan un correo o una llamada? Sí, también lo vamos a hacer, ya te digo, con las organizaciones que ya tienen poblaciones cautivas, como la Servioflores, el Taller Protegido, la sí, ya ellos como que especial. Es directo con ellos. Y también a través de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, que la orientadora tiene una base de datos de personas con discapacidad, que ya te digo, vienen desde hace mucho tiempo trabajando con esta población. Entonces la idea es pues ir conformando, ¿verdad? Y que en el camino se vayan sumando personas. ¿Un número o un correo? Bueno, el correo puede ser mi correo, andrea.solano@munialajuela.go.cr. Sí, correcto. Perfecto. Ahí le escribe, yo quiero participar, me avisan cuándo. Me anotan con número de teléfono y ahí los estaremos convocando. Pues la idea es hacer reuniones periódicas, ¿verdad?, mensuales o bimensuales, para ir revisando, para ir proponiendo, ir revisando, ir midiendo e ir evaluando, ¿verdad?, los programas. Ajá. Y como estamos en la construcción de la política social también, pues esta red nos va a servir también para darle seguimiento a las líneas de acción que salgan para esta población. Esa política es más amplia que... Es más amplia porque es toda la población. De eso tenemos que hablar entonces. Sí, claro que sí, para la próxima entrevista. Será un placer. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Claro. Como siempre, decirles que el proceso de desarrollo social es un proceso de puertas abiertas. Ya saben dónde están nuestras oficinas: la oficina de la mujer, la oficina de empleabilidad, la oficina de emprendimientos, ¿verdad?, inserción social, y pues nuestra oficina, que es la dirección de todo el proceso. Y pues que hablemos de temas que la necesidad de la población, ¿verdad?, está ahí a flor de piel, y nosotros estamos para recibirlos. Maravilloso, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gustavo.